Si sobrevivir a atentados fuera un deporte olímpico, yo ganaría la medalla de oro. Fidel Castro. Sobrevivió a operaciones secretas de la CIA, atentados contra su vida por parte de la mafia e incluso la amenaza de la aniquilación nuclear. Las armas de guerra deben ser abolidas. Transformó a Cuba de paraíso tropical a protagonista de la escena mundial. Nuestros problemas en el hemisferio los genera la Cuba de Castro. Esta es la historia oculta de este icono del comunismo que ha gobernado Cuba durante medio siglo. Un dictador que apenas a 140 kilómetros de Estados Unidos ha sobrevivido a 9 presidentes de ese país. Esto es Castro Desclasificado. Cuba es una paradisíaca isla tropical donde en un pasado abundaba el ron, la rumba y los juegos de azar. Esta es una imagen que muchos estadounidenses recuerdan, la Cuba de los años 50, la de las hermosas playas, exclusivos casinos, apuestas, música y baile. En La Habana, en los años 50, todo era muy abierto. He hablado muchas veces con mi padre sobre lo que era aquello. Hay que entender que se trataba de un paraíso. Podías conseguir todo lo que quisieras. Pero el corazón de la revolución latía con cada vez más fuerza. En las calles de las ciudades y en las zonas rurales del país, la gente exigía cambios. La molestia social se extendía desde 1898, cuando Cuba luchaba por librarse del yugo español. Pero entonces Estados Unidos intervino y envió unos 20.000 soldados a luchar por la independencia cubana, aunque luego invertiría mucho más. El azúcar cubana, el agua, la electricidad, el sistema telefónico, toda la infraestructura económica de la isla fue comprada o intervenida por el capital estadounidense. Desde luego, este fue el caldo de cultivo de un sentimiento nacionalista cada vez más fuerte en Cuba. En esta Cuba es en la que Castro crece en los años 30 y 40. Fidel Castro se une a un grupo de estudiantes universitarios que busca ganar terreno político en pro de una Cuba para los cubanos. La idea nacionalista se centra en el hecho de expulsar a los estadounidenses. 1952. La corrupción ahoga al gobierno de La Habana. Un joven Fidel Castro se lanza al Congreso con la bandera de atacar la corrupción. Pero un día antes de las elecciones, el autonombrado jefe de las Fuerzas Armadas, Fulgencio Batista, cancela los comicios, expulsa mediante un golpe pacífico al presidente Carlos Prío Socarrás y asume el control de la isla. Sin embargo, la corrupción se acentúa. Julio 1957. A pesar de los lazos de Estados Unidos con Batista, la CIA financia a Castro en secreto. Batista se sintió con la libertad de echar mano al Tesoro Nacional e ignorar los lineamientos del presupuesto de la nación para colocar los recursos públicos a su discreción. Para él, no había mayor distinción entre el uso del poder para sus propios fines y los dineros públicos. El golpe fue la gota que rebasó el vaso. El signo de que la política electoral no era una opción y de que hacer oposición pacífica significaba la cárcel o el exilio. 26 de julio de 1953. Castro lidera un movimiento atrevido y radical al tratar de tomar junto a un grupo de revolucionarios uno de los cuarteles más importantes de Cuba, el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, al este de la isla. La meta es conseguir armas para la revolución. El resultado es un baño de sangre. El fracaso fue total. Muchos murieron y los que no murieron fueron capturados, incluyendo a Fidel. De todas formas, Castro logra convertir esta aplastante derrota en la base para su victoria. El 26 de julio será la fecha de nacimiento de la Revolución Cubana.
Castro tiene una manera de convertir toda derrota o posible derrota en una actividad de movilización. Movilización que a su vez utiliza para voltear la situación. En 1953, Castro debió haber muerto. Pero esa fecha, 26 de julio, se convierte en una frase de campaña, el nombre de un nuevo movimiento que busca derrocar al gobierno, el cual comete el error de televisar el juicio de Castro, lo que le da al revolucionario un escenario para desplegar su poder de oratoria. El hombre que debió morir a manos de Batista y su poderoso ejército, y que solo contaba con algunos revolucionarios, logró movilizar a todo un país. En esencia, dijo haber hecho lo correcto, lo que era patriótico, lo necesario, ya que él era el defensor de la Constitución y de la República. Que Batista había usurpado el poder en esas elecciones de 1952 y que todos los cubanos patriotas debían seguirlo a él. Desde la prisión, Castro logra publicar un manuscrito con sus ideas bajo el título La historia me absolverá. La opinión pública está a favor suyo y gracias a familiares de Castro bien conectados en las altas esferas políticas, él y sus compañeros son amnistiados luego de cumplir menos de 2 años de prisión. Como Batista planeaba matar a Castro a su liberación, Castro huyó a México para planear su ofensiva. 1958. Un emisario de la CIA le pide a Batista que renuncie a favor de una junta apoyada por Estados Unidos para acabar con la revolución de Castro. 26 de noviembre de 1956. Castro regresa de México a Cuba a bordo de un viejo bote llamado Granma junto a pocos hombres. El ejército cubano los enfrenta el 2 de diciembre y casi todos los revolucionarios mueren. Pero Castro sobrevive y con menos de 30 hombres huye a las montañas de Sierra Maestra, donde se esconde durante casi 2 años para formar su ejército y desarrollar su filosofía política y su estrategia. En 1958, Batista decide lanzar una ofensiva general con más de 10.000 soldados, tanques y equipos móviles contra las fuerzas de Castro, escondidas en la montaña. Entre los revolucionarios escondidos junto a Castro se encuentra un joven argentino que se convertirá en el guerrillero más conocido de todo el mundo, Ernesto Che Guevara. De nuestro jefe y del Castro. Las fuerzas de Castro no llegan a 1000 hombres, pero a pesar de esto, Batista no logra vencerlos. Por ser la temporada de lluvias, los vehículos se atascan en el lodo, los soldados no son de carrera y pocos están dispuestos a luchar, por lo que la ofensiva general termina siendo un desastre. Las tropas se retiran, otro número se rinde. Desde mediados hasta finales de 1958, lo que se viene es el colapso de las Fuerzas Armadas de Cuba. En toda Cuba, el brutal régimen de Batista causa cada vez más indignación. En su intento por permanecer en el poder, detiene y asesina a miles de personas. Mientras más se impone, pierde cada vez más poder. Hubo muchos actos de violencia y de sabotaje, sobre todo al sistema eléctrico. Había barricadas en las calles, tiroteos. No era una buena época para salir a la calle. En la víspera de Año Nuevo de 1958, las ruletas de La Habana siguen girando y el ron fluye. Quienes auguran un feliz Año Nuevo no tienen idea de lo que está por suceder. La revolución les toca las puertas. La vida que conocen está por derrumbarse. ...31 de diciembre de 1958... Mientras los turistas y lugareños en los casinos cubanos juegan cartas, hacen sus apuestas, bailan y brindan por el nuevo año... La revolución toma las calles y los pueblos de todo el país.
Luego de pasar varios años en una guerra de guerrillas, la oportunidad dorada de Fidel Castro ha llegado. Aunque el presidente Fulgencio Batista celebra la llegada del Año Nuevo, el tiempo se le acaba. Luego de una fiesta la noche del 31 de diciembre, en la que hubo mucha comida y bebida, reúne a sus amigos, a los líderes políticos, militares y sociales, los coloca en 6 aviones y se va del país. El pueblo se lanza a las calles a bailar y a celebrar, llenos de esperanzas por un nuevo comienzo, una nueva Cuba. Cuando se supo que Batista había huido del país, los cubanos tomaron las calles. Era un tiempo de enorme felicidad, emoción y esperanza. Cuba consideraba una victoria colectiva el hecho de su partida, de su abandono de la presidencia. ...1959. El objetivo de Estados Unidos ahora es el derrocamiento y eliminación de Castro en un año. Castro tarda varios días en entrar a La Habana, ya que pasa por cada pueblo atrayendo a la gente hacia su bando. No solo era una marcha triunfal, era una marcha política por toda la isla, en busca de apoyo para el movimiento 26 de julio. Para cuando llega a La Habana, 1 millón de personas toman las calles para celebrar una victoria a la que consideran propia y para escuchar hablar a Fidel. Varias palomas blancas se posan sobre su brazo y su hombro mientras da su discurso. Para todo el que conozca de santería, un culto religioso cubano, la paloma blanca es un animal muy significativo, ya que representa una señal poderosa. Fidel es el elegido, o Batalá, según el dialecto propio del culto. El elegido es el hombre que sacará a Cuba de su fragilidad y la convertirá en una nación fuerte. Pero para el gobierno estadounidense, Castro no es un salvador. En el breve periodo de buena voluntad, Castro recibe la visita del vicepresidente Nixon y aparece en la televisión estadounidense. El nuevo gobierno organizó una campaña de alfabetización para los campesinos y analfabetas de todo el país, y también se concentró en la educación y en la salud pública. Pero meses después de instaurarse la revolución, los pelotones de fusilamiento matan a cientos de personas luego de juicios sumarios. El célebre Che Guevara es nombrado comandante del fuerte de La Cabaña, donde están detenidos los fieles a Batista, y toma interés personal en interrogarlos. La gente sedienta de venganza por los vejámenes del régimen de Batista gritaba al paredón, el lugar donde los condenados se enfrentaban al pelotón de fusilamiento. Hubo muchas ejecuciones, pero la gente pensaba que se lo tenían merecido, que eran hombres malvados, que habían hecho cosas terribles y que había que limpiar la casa. Pero siguieron haciéndolo, no pararon. Al principio eran cientos, luego miles. Mudaron los juicios al Palacio de los Deportes, donde miles de personas gritaban hasta más no poder, al paredón, al paredón. Eisenhower dice que Estados Unidos tendría razones bastante aceptables para invadir Cuba, enero de 1961. Estados Unidos reacciona ante la reforma agraria y la redistribución de tierras de Castro. Según los patrones de hoy, una reforma agraria sería considerada como un acto enormemente moderado. Pero para 1959, en plena Guerra Fría, Estados Unidos y los propietarios de tierras en Cuba consideraban la reforma agraria como una amenaza enorme. Confirmando los temores de Estados Unidos, Castro se declara comunista y comienza a construir una alianza con los soviéticos. Rusia ya cuenta con un poderoso aliado apenas a kilómetros de Estados Unidos. En los próximos años, muchos espías estadounidenses tratarán de asesinar en secreto a Castro. Hoy sabemos, gracias a documentos confidenciales publicados, que el gobierno de Eisenhower
ya habría logrado contacto con la mafia para matar a Castro, para su asesinato. La CIA quería administrarle cápsulas venenosas a Castro, darle habanos explosivos, hacer que la barba se le cayera mediante polvos químicos, hasta rociar alucinógeno en una estación de radio en la que iba a hablar para hacerlo quedar como un loco. De hecho, la CIA recibió la orden de compilar un recuento secreto de todos los atentados. En dicho documento, de más de 100 páginas, se detallan los métodos de cada uno de esos atentados. Estos van desde explosivos ocultos, habanos venenosos, el uso de francotiradores, hasta la comida envenenada. Ningún intento funcionó, pero al menos quedó demostrado el nivel de creatividad de la CIA en sus múltiples intentos por matar a Fidel Castro. La CIA forma una organización secreta para suplantar a Castro por un presidente títere de Estados Unidos, mayo de 1961. Cuando John F. Kennedy llegó a la presidencia, heredó un plan mucho mayor para derrocar a Castro: la invasión a Bahía de Cochinos, un plan para entrenar a exiliados cubanos en la toma de la isla y del gobierno. Según documentos recientemente publicados, la CIA contrató a la mafia para asesinar a Castro antes del lanzamiento de la operación Bahía de Cochinos. El director de operaciones secretas de la CIA, Richard Bissell, el arquitecto de la invasión de Bahía de Cochinos, accedió a valerse de la mafia estadounidense para llevar a Cuba píldoras con veneno, fabricadas en la CIA para ser diluidas en la comida de Castro. Ese plan de la CIA también falló. Miami se convirtió en una especie de Casablanca de la Segunda Guerra Mundial. Siempre se fraguaban conspiraciones de todo tipo, actividades contra la revolución cubana. Yo me involucré en muchas actividades. Yo fui un militante anticastrista. Marzo 1961, Guatemala. La CIA forma en secreto una brigada de unos 1.500 civiles para su entrenamiento. Estados Unidos prepara un ataque contra Castro y su gobierno. Esta vez es todo o nada. La CIA está por comenzar una guerra. La insurgencia, apoyada por Estados Unidos, se prepara para entrar a la isla por un lugar que se convertirá en infame: Bahía de Cochinos. ...1961... El comandante Fidel Castro ya está en el poder. En su primer mes, facilita el acceso del pueblo a la educación y la salud pública, pero limita las libertades civiles. El gobierno estadounidense ataca a Castro mediante varios intentos de asesinatos y un plan de invasión: Bahía de Cochinos. No sabíamos que íbamos a desembarcar en Bahía de Cochinos hasta 2 días antes de la operación. Siempre creímos que íbamos a llegar por avión o por barco cerca de las montañas. El servicio de inteligencia ya conocía los planes de Estados Unidos, así que Castro se vale del ataque para identificar a sus enemigos. El gobierno cubano tuvo la oportunidad de arrestar a todos los contrarrevolucionarios, a la oposición, aunque fuera de oposición o no. Arrestó a los que se pensaba que traicionarían al gobierno. Desde La Habana, el ataque estadounidense parece estar saliendo mal. Castro acaba rápidamente con la brigada de exiliados. Recuerdo que le dije al miliciano que nos capturó que por favor me diera agua y que luego me matara. Durante el año y medio que los exiliados estuvieron detenidos, Castro fue a visitarlos. Llegó de manera muy amable y nos preguntó, ¿cómo los trata la revolución? Casi de manera paternal. Hizo que un buen número de prisioneros lo aplaudiéramos por lo que dijo. Eso quiere decir que ese hombre
tenía una habilidad persuasiva que no es común en un líder político. Luego de Bahía de Cochinos, el propio informe secreto de la CIA define la operación como un perfecto fracaso. El informe fue tan crítico de la manera en que la misma CIA manejó la operación que el director de la CIA de ese entonces, John McCone, recogió el informe. Se distribuyeron unas 20 o 30 copias, por lo que pidió que todas fueran devueltas. Las destruyó todas menos 2, las guardó en una bóveda y se las ocultó a la historia durante décadas. Al perder esta batalla, Kennedy pierde también la fe. Sin embargo, una nueva guerra secreta para derrocar a Castro ya está en pleno desarrollo. Y será un conflicto que llevará al mundo a las puertas de una guerra nuclear. Estados Unidos planea difamar a Castro mediante una fotografía forjada de un Castro obeso con 2 bellezas en cualquier situación. Febrero de 1962. No fue sino hasta después del enorme fracaso de Bahía de Cochinos y de la humillación que el gobierno sufrió y que Kennedy sufrió como nuevo presidente, que comenzamos a ver un cambio mucho mayor. Castro se convierte en una obsesión, en especial para los Kennedy. Se decía que a los Kennedy no les gustaba perder. Luego de Bahía de Cochinos, el presidente Kennedy y su hermano Robert, el fiscal general, están más decididos que nunca a acabar con Castro. El precio de la libertad siempre ha sido alto y Estados Unidos siempre lo ha pagado. El presidente decidió atacar a Cuba de una manera más feroz y más decidida, y a Castro le quedó claro esto sobre Kennedy. Estados Unidos no toma sus derrotas a la ligera. El presidente Kennedy le encargó a su hermano Robert el diseño de una guerra continua y secreta por parte de la CIA. Así nació la Operación Mangosta. Se trataba de operaciones clandestinas en las que bombardeaban plantaciones de azúcar, quemaban haciendas y volaban fábricas. A finales de los años 80 se hicieron públicos casi todos los registros de la Operación Mangosta, una serie de acciones encubiertas que hoy son tanto legendarias como infames. Fue un esfuerzo múltiple y concertado para derrocar al gobierno de Castro. Semanalmente se enviaban grupos a Cuba que le llevaban armas y explosivos a la guerrilla, con el fin de volar fábricas, quemar sembradíos, cometer pequeños actos terroristas y asesinar a Fidel Castro. La Operación Mangosta fue el ejemplo de una guerra de baja intensidad en el tercer mundo. La CIA acusará a Castro si el cohete de la NASA tripulado por John Glenn explota en pleno vuelo, febrero de 1962. Agosto 1961. Según documentos recientemente revelados, el alto asesor de Kennedy, Richard Goodwin, se dirige a Sudamérica para reunirse en secreto con el Che Guevara. Fidel envía al Che como su representante para lograr un acuerdo. Según Goodwin, la reunión secreta se dio en un pequeño apartamento en Uruguay. En esencia, según lo reveló en un memo, el Che Guevara, en nombre de Castro, ofreció 3 grandes concesiones a Estados Unidos. A grandes rasgos, ofreció que Cuba reduciría considerablemente sus vínculos militares con la Unión Soviética, una amenaza a la seguridad. Dijo que Cuba dejaría de exportar la revolución hacia otros países, otra amenaza de seguridad, y ofreció una indemnización para las compañías estadounidenses, expropiadas en el 59 y en el 60. Eran los 3 grandes problemas que Estados Unidos tenía con Cuba. A cambio, el Che Guevara le pidió a Goodwin que dejara Cuba en paz. Además, el Che Guevara llevaba un regalo para Kennedy, de parte de Castro. Fidel le envió a Kennedy una caja de habanos Montecristo. Todos sabían que eran los favoritos de Kennedy.
Goodwin le llevó los habanos y el mensaje a Kennedy. Le informó de la reunión. Kennedy encendió uno de los habanos. Le gustó y le dijo a Goodwin que debió haberle dado el primero, refiriéndose a la posibilidad de que el habano estuviera envenenado. Fue entonces cuando Kennedy escuchó sobre el trato secreto que le ofrecía Fidel a través del Che. Los dos pensaron lo mismo, que era una señal de debilidad. Decidieron que no debieron dejarlo en paz. Al contrario, debieron presionarlo más. Quizás pensaron en deshacerse de él si le declaraban la guerra. Octubre 1962. Los soviéticos transportan misiles hacia Cuba que apuntan hacia Estados Unidos. La mayor amenaza contra la paz en el hemisferio occidental está a la vuelta de la esquina. Abrigo, pasamontañas, guantes, botas, lentes, bufanda. ¡Listo! Siéntate a disfrutar todo el frío que trae la Semana de Hielo en Maravillas Modernas. Esta semana, esperando el primer capítulo de Camioneros del Hielo, solo por The History Channel. La tranquilidad de nuestro planeta está a punto de terminar. Podría ser golpeada por rocas espaciales, energía y poderes del cosmos. Me tomaría menos de 1 hora para destrozar la Tierra. La pregunta es, ¿sobreviviremos o nos pasará como los dinosaurios? Amenazas espaciales en el universo. Este miércoles, solo por The History Channel. Dicen que uno escribe su propio futuro. Pero ¿qué pasaría si alguien ya lo dibuja? Octubre 1962. Cuando John Kennedy se entera de que Cuba es base de misiles soviéticos, se le enfrenta a Castro y a los rusos. Hemos iniciado una cuarentena estricta contra todo equipo de ataque militar en ruta hacia Cuba. Las superpotencias se alistan para lo que se conoce como la crisis de los misiles, en la que Estados Unidos bloquea a Cuba al colocar sus buques de guerra en conflicto directo con barcos y submarinos soviéticos. El mundo está al borde de un holocausto nuclear. Kennedy se reúne con su Estado Mayor. Dijeron que se trataba de una amenaza militar y que había que atacarlos y acabar con ellos o invadirlos. Querían hacer las dos cosas. Kennedy dijo que no era una amenaza militar, que militarmente no había ninguna diferencia. Lo mismo daba que cayera un misil disparado desde la Unión Soviética o desde Cuba. En cualquier caso, según Kennedy, todos íbamos a morir. Solo una jugada política de parte de Khrushchev podía cambiar el equilibrio de poder. Esa diferencia fue muy importante durante la primera semana porque la mayoría de los reunidos con el presidente favorecían el bombardeo a Cuba. Cintas grabadas en secreto en la Casa Blanca, publicadas recientemente, revelan la tensión entre el presidente Kennedy y sus altos jefes militares. En un punto, Kennedy abandona la sala. El general LeMay, jefe de la Fuerza Aérea, el general Wheeler, del Ejército, el general Shoup, de la Marina, ninguno sabía que los estaban grabando. Hay que matar al hijo de perra, dejarlo bien muerto y dejarnos de rodeos. Básicamente llamaron cobarde al presidente. Muy aparte de lo que pensara, Kennedy expresó en público que presionaría a los soviéticos y a Fidel Castro. Es demasiado el riesgo de permitir misiles soviéticos a 140 kilómetros de Estados Unidos. Las armas de guerra deben ser execradas antes de que ellas nos execren a nosotros. Con el futuro del mundo en una encrucijada, documentos cubanos recientemente publicados revelan suposiciones y desinformaciones que hicieron creer a Castro que los estadounidenses sabían más de lo que realmente sabían. Castro sabía que había armas nucleares en la isla y pensaba que Estados Unidos también lo sabía. No se le ocurrió que la red de espionaje mejor informada del mundo podía no saber que había armas nucleares en Cuba.
Castro pensó que Estados Unidos estaba por iniciar un ataque nuclear contra Cuba. Le dijo a Khrushchev que no debían atraparlo con la guardia baja. Si Estados Unidos invadía Cuba, Rusia debía atacarlos con armas nucleares. Castro cometió el error de creer que Estados Unidos sabía más de lo que realmente sabía. Se cree que estaba dispuesto a llegar al límite. Los cubanos creyeron que el fin del mundo se aproximaba. Creyeron que iban a ser destruidos, que iba a luchar hasta el último cubano y que muchos morirían. La idea era que si Estados Unidos los invadía, todos iban a morir. Los cubanos no estaban solos. En la Unión Soviética, Estados Unidos y Europa, la gente solo hablaba y se preparaba para la guerra nuclear. Muchos creían que el mundo nunca había estado más cerca del Armagedón que en esa semana, a finales de octubre de 1962. A Robert Kennedy le preocupaba que si su hermano no aprobaba pronto un ataque a Cuba, los militares podrían desconocer a JFK y tomar el poder. Khrushchev no tenía intenciones de iniciar una guerra nuclear. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial y dijo muchas veces que cuando veía una película sobre la guerra o leía historias al respecto, no tenía nada que ver con la realidad, porque la guerra era mucho más terrible, mucho más cruel, mucho más sangrienta. Documentos soviéticos publicados recientemente revelan que Khrushchev no deseaba la guerra. Los soviéticos sabían que los estadounidenses tenían 10 veces más misiles. Mi padre presenció la destrucción del territorio soviético y no quería destruir su país una segunda vez por los intereses de Fidel Castro. Según documentos recientemente desclasificados, las relaciones entre Castro y los soviéticos no eran las mejores. Se convirtió en un aliado soviético que le dio muchos dolores de cabeza a mi padre, por no seguir una regla muy sencilla. Si se quiere ser el gran líder de un gran país, hay que proteger a los aliados y demostrarle a todo el mundo que se es suficientemente fuerte para protegerlo. 26 de octubre de 1962. Castro le escribe una carta a Khrushchev en la que expresa la inminencia de un ataque nuclear estadounidense. Le dice al premier soviético que si hay un ataque, una invasión, los soviéticos deben lanzar el ataque nuclear antes. Esto horrorizó a Nikita Khrushchev, que fue una de las razones que lo llevó a aceptar la oferta de Kennedy para acabar con la crisis de manera rápida. Khrushchev le replica a Castro. Básicamente le dice, mi querido camarada Fidel Castro, entiendo tus razones, pero no concuerdo contigo. Un ataque nuclear contra Estados Unidos no solucionaría nada, sino que iniciaría una guerra termonuclear global, en la que todos moriremos quemados, incluyendo Cuba. Cuba arderá en las llamas de la guerra, escribió. Fue una carta muy dramática. En ese momento Castro quedó ante Moscú como un loco por querer iniciar una guerra mundial. 28 de octubre de 1962. Estados Unidos se enfrenta cara a cara con Rusia y los soviéticos se retractan. La Unión Soviética accede a sacar sus misiles de Cuba. A cambio, Estados Unidos sacará sus misiles de Turquía y se compromete a no invadir Cuba. Pero la idea de asesinar a Castro aún persiste. La Marina de Estados Unidos lanza un ejercicio de invasión en el que depone a un ficticio dictador, Ortsak, Castro escrito al revés. Más pronto que tarde, un magnicidio será cometido, pero contra John Kennedy, no contra Castro. En los días anteriores a su muerte, su gobierno adopta una estrategia dual. Deja en paz a Castro en público, mientras trata de matarlo en secreto. El día que asesinaron a Kennedy en Dallas, su emisario Jean Daniel, un reportero francés, estaba con Castro en Varadero, Cuba.
para discutir con Castro la agenda que Kennedy le había dado a favor de una aproximación diplomática. Al empezar las discusiones, uno de los asistentes de Castro lo interrumpió y les dio la noticia del asesinato de Kennedy en Dallas. Claro, la sesión acabó allí mismo. En ese momento, un alto funcionario de la CIA se reunía con un espía infiltrado en el alto mando militar cubano de nombre código AMLUSH. Le dio una pluma fuente envenenada, fabricada en la División de Servicios Técnicos de la CIA. Y también le dio un potente líquido, el veneno que iba dentro de la pluma fuente. Además, le dijo al espía lo que debía hacer. Le dijo que debía acercarse lo suficiente como para tocar a Fidel Castro con la punta de la pluma fuente, en la que había una pequeña jeringa. El agente se sintió indignado. Dijo que estaba esperando un arma de mayor envergadura, que cómo se atrevían, que él era un asesino serio. El sujeto quería entrar al palacio presidencial con una pistola o una ametralladora y matar a Fidel Castro de manera dramática, pero le estaban dando una pluma fuente. Claro que la rechazó. Kennedy ha muerto, mientras que Castro vive. A pesar de los esfuerzos secretos por matarlo y a pesar de la amenaza del holocausto nuclear, el aparentemente indestructible líder de una pequeña isla sobrevive. Castro ya es de influencia en el mapa mundial y se vale de su nuevo estatus para acelerar su revolución. Para Castro, una nueva serie de batallas está por comenzar, pero el asesinato sigue siendo parte del juego. Tanto así que alguien más caerá por la bala de un asesino, alguien muy cercano al mismo Fidel. ...1963... El continuo esfuerzo clandestino por derrocar a Castro ha fracasado. Mientras tanto, las superpotencias de la época se apuntan entre sí con armas nucleares colocadas a pocos kilómetros de sus costas, como el caso de Estados Unidos y Cuba. Castro sobrevive a la crisis de misiles y sigue en el poder durante décadas subsiguientes. A pesar de sus poderosos enemigos, Castro parece ser invencible. Este esfuerzo es haberlo realizado en medio de un criminal. Tras la crisis de los misiles, Castro gana influencia en la política internacional. Por sugerencia de otros revolucionarios como el Che Guevara, se convierte en un héroe del tercer mundo y envía militares y expertos para ayudar a otros países de África y Centroamérica en la consolidación de la revolución. Es Castro quien involucra a la Unión Soviética en estas luchas, y no al contrario. Angola fue una iniciativa cubana. Fue Castro quien llevó a los soviéticos allá. Los rusos no querían ayudar al gobierno nicaragüense. Fue Castro quien convenció a los soviéticos de enviarle armas a los sandinistas. Una y otra vez, Castro convencía a los soviéticos de invertir en sus propios proyectos. Yo clasificaría a Castro como uno de los estafadores más grandes del mundo. 1967. El aliado más visible de Castro en el proceso de exportación de la revolución es su viejo compañero de armas en las montañas de Sierra Maestra, Ernesto Che Guevara. Mientras el Che se encuentra en Bolivia apoyando la revolución, la CIA contrata al exiliado cubano Félix Rodríguez para darle cacería. Durante el combate resulta herido en la pierna derecha, pierde su rifle, muchos de sus guerrilleros mueren y es capturado vivo. Lo miré y le dije que lo sentía, que había hecho lo posible. Lo entendió, se puso blanco como un papel y me dijo, es mejor así, nunca debieron capturarme vivo. Antes de la ejecución del Che, Rodríguez toma una última fotografía y le dice a Guevara que sonría. Me fui de allí como a la 1 de la tarde y a eso de la 1:10, hora boliviana, escuché los disparos. Supe que a esa hora lo habían ejecutado. Como mediador de la guerra contra el narcotráfico entre Colombia y Panamá, Castro recibe fondos para su revolución, 1988. Castro tiene la costumbre de deshacerse de sus enemigos encarcelándolos, matándolos o echándolos de la isla.
1980, un grupo de cubanos trata de salir de la isla por la embajada de Perú. Pronto, miles de personas se agolpan a las puertas de esa embajada para salir de Cuba. Cuando la opinión pública mundial se hace contraria a Castro, el dictador anuncia que todo aquel que quiera irse podrá hacerlo. Para la sociedad cubana era una mancha el hecho de que 125.000 personas quisieran irse de Cuba hacia los Estados Unidos. Se trataba de una oportunidad para deshacerse de los disidentes que había en la isla y garantizar un mayor poder para el gobierno cubano. 15 de abril de 1980. Comienza el éxodo por mar. Castro ha logrado exportar a sus enemigos, meter todos sus problemas en barcos y enviárselos a su mayor enemigo, Estados Unidos. Castro vacía sus cárceles y llena barcos enteros con gente a la que considera indeseable. Una de las maneras por las que ha podido permanecer en el poder es pensar por adelantado, transformar la crisis en oportunidades de sobrevivir, encontrar maneras de neutralizar a sus enemigos en el sentido de minimizar su poder y su credibilidad. 1989. Castro está por recibir su golpe más mortal, la pérdida de su aliado más cercano. El colapso de la Unión Soviética hizo pensar a mucha gente que Castro caería poco después. Cuba recibía subsidios de parte de los soviéticos, vendía azúcar más cara que en el mercado internacional y recibía petróleo barato. Cuando la Unión Soviética dejó de mantener a Cuba, se pensó que la isla no podría sobrevivir. Entre 1989 y 1993, la economía cubana cayó en un tercio aproximadamente. Se trató de un enorme colapso en un periodo de tiempo muy corto. La escasez afectó a todo el mundo en el país. Esto significaba que no había comida suficiente para una persona y para su familia. Tengo muchos amigos que la pasaron muy mal. Se vieron en circunstancias físicas terribles. Castro sobrevivió esta vez recuperando las dos cosas que eliminó cuando tomó el poder: el dólar y el turismo. La industria turística cubana no existía a finales de los años 80. Pero en el 2004, más de 2 millones de personas visitan Cuba. Es un gran cambio. El turismo es fuente primordial de fondos. Otro cambio significativo es que los norteamericanos de origen cubano pueden enviar dólares a sus familiares y amigos en Cuba. Para comienzos del siglo XXI, estamos hablando de $1.000 millones de dólares anuales. La CIA planea deponer a Castro en la década de los 80. Hay órdenes de reconocer objetivos cubanos por aire. Mayo de 1982. Muchos activistas cubanos sostienen que la mejor manera de acabar con Castro es acabar con el embargo, la política estadounidense que prohíbe a sus ciudadanos invertir en Cuba y que existe desde 1962. Según estos activistas, el dictador se vale del embargo para sobrevivir y que si este se levanta, Castro caería por el peso de sus propias políticas fallidas y de sus excusas. Fidel Castro necesita el embargo. El embargo de Estados Unidos le da el control a Castro. Si hubiera libre comercio, ideas libres y todo lo que se deriva de unas relaciones diplomáticas estables, no soportaría. Hoy, por su avanzada edad, parece ser el tiempo el gran enemigo de Castro. A pesar de los esfuerzos por eliminarlo, permanece como el gran guerrero de los años 60. Ha sobrevivido a Kennedy, Nixon, De Gaulle, Mao, Khrushchev, Brezhnev, incluso a la misma Guerra Fría. Es uno de los líderes que más tiempo ha permanecido en el poder. El legado de Fidel Castro comprende una combinación de elementos. Él logró la modernización social de su país. Logró que cada cubano supiera leer y escribir. Elevó tremendamente el nivel de la educación media y de la fuerza laboral y transformó el sistema cubano de salud. Pero por desgracia, también representó un periodo de extraordinaria y brutal represión.
Miles de disidentes fueron encarcelados o ejecutados en la Cuba de Castro. Miles más huyeron o están exiliados. Por lo tanto, el legado es una mezcla. Hay dudas de que ha tenido sus logros, pero si hacemos un balance, también es un periodo innecesariamente represivo y abusivo, en el que se cometieron actos condenables. Al final, sus aliados y enemigos reconocen la influencia de este hombre llamado Fidel, quien comenzó con un puñado de guerrilleros rebeldes y logró llegar al poder y mantenerse en él durante medio siglo. Ha perdurado sobre sus enemigos de la Guerra Fría y sobre sus aliados. Contra toda probabilidad, es Fidel Castro, el sobreviviente.